Con esta reforma, además, las puertas de las cárceles, las de entrada, van a ser bastante más grandes, va a haber más delitos, van a ser sancionados de una forma más dura, mientras que las puertas de salida van a ser bastante más pequeñas. Las libertades condicionales van a ser más escasas y cuando se den va a existir, va a proliferar la libertad vigilada. Es el derecho penal del enemigo, pero claro, siempre que hay un derecho penal del enemigo hay un derecho penal del amigo, no puede haber uno sin otro. Y así, frente a la doctrina Parot, que sanciona doblemente e impone penas dobles, está la doctrina Botín, que permite que defraudadores y delincuentes fiscales de todo tipo campeen por la calle y sean recibidos en todas las lunches reales como grandes hombres de la patria. Esta reforma penal, junto a la ley Mordaza, constituyen, desde nuestro punto de vista, lo que es la segunda cara de la contrarreforma global que está practicando el Gobierno del PP en esta legislatura. En la primera vimos la cara socioeconómica, podríamos decir, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, recortes en educación, en sanidad, en prestaciones, etcétera. Y ahora vienen los recortes en materia de libertades democráticas, de derechos humanos, en definitiva. Yo cuando estudié en Derecho Penal allá en tiempos de Franco, se nos decía que lo fundamental a la hora de asentar esta rama del derecho era la definición del bien jurídico protegible. Era el derecho a la vida, el derecho a la libertad, era la integridad física, incluso la propiedad, y el delito se definía como aquello que atentaba contra estos bienes jurídicos y el delincuente, lógicamente, pues como la persona que realizaba esos delitos. Pero aquí todo va al revés, el carro por delante de los bueyes. Se dice primero quién es el delincuente, se le fabrica a medida luego el delito. Y el delincuente pues es el enemigo político, es el enemigo social, es el desobediente civil, es aquel que protesta, jornalero andaluz, los que salen a la calle para evitar las hipotecas, ¿no? Esto es lo que hay. Señor ministro, en su derecho penal del amigo, del enemigo, los condenados, por ejemplo, por las penas de Delgada, varios cientos de años de cárcel, pues sin cumplir la 10ª parte de las penas, pues viven tranquilamente por las calles y se bañan en las playas, mientras que a Arnaldo Otegi, por ejemplo, señor ministro, pues se le exige el cumplimiento íntegro de la pena, ¿no? Y ustedes fabrican arquitecturas jurídicas para sortear, para saltar por encima de las directrices de la Unión Europea e imponer dobles penas a los presos vascos y vascas. Señor ministro, con su derecho penal del amigo y del enemigo, imputados por crímenes contra la humanidad, por genocidio, como Billy el Niño, como Utrera Molina, como Martín Villa, con el beneplácito de su judicatura, pues andan también tranquilamente por las calles, mientras que esa misma Audiencia Nacional está juzgando hoy a 35 personas dirigentes de la izquierda abertzale que solo han hecho política a lo largo de toda su vida. Señor ministro, la semana pasada tan solo honorables jueces de su Audiencia Nacional, beneméritos guardias civiles, en una actuación policial propia de revientacepillos, ¿no?, se han apropiado de 90.000 euros recogidos vendiendo pegatinas en una manifestación legal, convocada por una organización legal. Eso es su derecho del enemigo. En el derecho penal del enemigo, señor ministro, portar fotografías de presos y presas de ETA, por sus familiares, por sus amigos, y decirles sin más que se les quiere, porque son familiares y amigos. Esto es un delito, y no lo es que el carnicero de Vitoria presida honoríficamente su partido y que tenga bustos en el Senado y cuadros en este Congreso. En Euskal Herria la doctrina penal del enemigo, por desgracia, lleva sentada ya varias décadas. Está vigente bajo lo que es la doctrina garzoniana del todo es ETA, y gracias a esto ya son varios cientos de personas pertenecientes a medios de comunicación, a partidos políticos, organizaciones juveniles, sindicales, quienes han sido perseguidos, detenidos, torturados, en bastantes casos, juzgados y condenados. Este es su derecho penal del enemigo. Y dando un paso más, ustedes han hecho la semana pasada lo que ni siquiera hizo en los tiempos peores Francisco Franco, aquel dictador, que es atentar contra el derecho a la defensa y detener por docenas
a abogados y abogadas vascas, lo que no hizo ni Franco en su tiempo. Y este estado de excepción que existe en Euskal Herria con respecto a un sector importante de la población es el que hoy se pretende extender en el resto del Estado. Y de esto sabe mucho Alfon, el de Vallecas, y de esto saben mucho, fíjese usted, 17 jornaleros andaluces de Jódar, de Jaén, a quienes se les ha, por parte del fiscal, se les ha hecho peticiones de hasta 5 años de cárcel, más de 100 años de cárcel. ¿Por qué? Por encerrarse en un local municipal, por hacer una sentada en el pueblo, por intentar entrar en el ayuntamiento. 100 años de cárcel, doctrina social del enemigo, para combatir toda la respuesta social y política que se está dando a su política. Y termino ya, señor presidente. Señor ministro, la última. Allá va la despedida. Ustedes están intentando reventar por todos los medios el proceso de paz en Euskal Herria. No saben cómo hacerlo, no lo van a conseguir, porque además su actuación represiva es burda, es zafia, es chapucera. A ustedes se les ve venir de lejos y la gente los tiene calaos y no van a conseguir reventarlo. Y existen 2 razones muy importantes por las cuales le digo eso, porque ustedes nunca podrán acabar con 2 cosas: las ansias de libertad de nuestro pueblo y la dignidad de nuestras gentes. Esa mezcla es explosiva y ustedes no van a pasar por encima de esas 2 cosas. Con esta reforma, además, las puertas de las cárceles, las de entrada, van a ser bastante más grandes, va a haber más delitos, van a ser sancionados de una forma más dura, mientras que las puertas de salida van a ser bastante más pequeñas. Las libertades condicionales van a ser más escasas y cuando se den va a existir, va a proliferar la libertad vigilada. Es el derecho penal del enemigo, pero claro, siempre que hay un derecho penal del enemigo hay un derecho penal del amigo. No puede haber uno sin otro. Y así, frente a la doctrina Parot, que sanciona doblemente e impone penas dobles, está la doctrina Botín, que permite que defraudadores y delincuentes fiscales de todo tipo campeen por la calle y sean recibidos en todas las lunches reales como grandes hombres de la patria. Esta reforma penal, junto a la ley Mordaza, constituyen, desde nuestro punto de vista, lo que es la segunda cara de la contrarreforma global que está practicando el Gobierno del PP en esta legislatura. En la primera vimos la cara socioeconómica, podríamos decir, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, recortes en educación, en sanidad, en prestaciones, etcétera. Y ahora vienen los recortes en materia de libertades democráticas, de derechos humanos, en definitiva. Yo cuando estudié en Derecho Penal allá, en tiempos de Franco, se nos decía que lo fundamental a la hora de asentar esta rama del derecho era la definición del bien jurídico protegible. Era el derecho a la vida, el derecho a la libertad, era la integridad física, incluso la propiedad, y el delito se definía como aquello que atentaba contra estos bienes jurídicos y el delincuente, lógicamente, pues como la persona que realizaba esos delitos. Pero aquí todo va al revés, el carro por delante de los bueyes. Se dice primero quién es el delincuente, se le fabrica a medida luego el delito. Y el delincuente pues es el enemigo político, es el enemigo social, es el desobediente civil, es aquel que protesta, jornalero andaluz, los que salen a la calle para evitar las hipotecas, ¿no? Esto es lo que hay. Señor ministro, en su derecho penal del amigo, del enemigo, los condenados, por ejemplo, por las penas de Delgada, varios cientos de años de cárcel, pues sin cumplir la 10ª parte de las penas, pues viven tranquilamente por las calles y se bañan en las playas, mientras que a Arnaldo Otegi, por ejemplo, señor ministro, pues se le exige el cumplimiento íntegro de la pena, ¿no? Y ustedes fabrican arquitecturas jurídicas para sortear, para saltar por encima de las directrices de la Unión Europea e imponer dobles penas a los presos vascos y vascas. Señor ministro, con su derecho penal del amigo y del enemigo, imputados por crímenes contra la humanidad, por genocidio, como Billy el Niño, como Utrera Molina, como Martín Villa,
con el beneplácito de su judicatura, pues andan también tranquilamente por las calles, mientras que esa misma Audiencia Nacional está juzgando hoy a 35 personas dirigentes de la izquierda abertzale que solo han hecho política a lo largo de toda su vida. Señor ministro, la semana pasada tan solo honorables jueces de su Audiencia Nacional, beneméritos guardias civiles, en una actuación policial propia de revientacepillos, ¿no?, se han apropiado de 90.000 euros recogidos vendiendo pegatinas en una manifestación legal, convocada por una organización legal. Eso es su derecho del enemigo. En el derecho penal del enemigo, señor ministro, portar fotografías de presos y presas de ETA por sus familiares, por sus amigos, y decirles sin más que se les quiere, porque son familiares y amigos. Esto es un delito, y no lo es que el carnicero de Vitoria presida honoríficamente su partido y que tenga bustos en el Senado y cuadros en este Congreso. En Euskal Herria la doctrina penal del enemigo, por desgracia, lleva sentada ya varias décadas. Está vigente bajo lo que es la doctrina garzoniana del todo es ETA, y gracias a esto ya son varios cientos de personas pertenecientes a medios de comunicación, a partidos políticos, organizaciones juveniles, sindicales, quienes han sido perseguidos, detenidos, torturados, en bastantes casos, juzgados y condenados. Este es su derecho penal del enemigo. Y dando un paso más, ustedes han hecho la semana pasada lo que ni siquiera hizo en los tiempos peores Francisco Franco, aquel dictador, que es atentar contra el derecho a la defensa y detener por docenas a abogados y abogadas vascas, lo que no hizo ni Franco en su tiempo. Y este estado de excepción que existe en Euskal Herria con respecto a un sector importante de la población es el que hoy se pretende extender en el resto del Estado.